lo tanto, digamos, tenemos diversas manifestaciones vanguardistas en América Latina, ¿no? ¿Por dónde seguimos? A ver. Seguimos por... No, es súper interesante. No te interrumpo porque, digo, creo que la gente, los participantes lo están disfrutando un montón y yo, bueno, de haber seguido tanto tus clases, ya sé cómo son tus efusivas presentaciones, así que dejo que el resto las disfrute, que tenga esa suerte. Nada, ¿sabés cómo seguimos? De todo lo que me dijiste, digamos, me parece a mí muy interesante la cuestión, bueno, hablamos, digamos, de la ruptura moral, que significa que también es una ruptura política, en el gesto vanguardista muchas veces, la ruptura, digamos, de la esfera tradicional de lo que es una obra de arte. Y me gustaría meterme en Vallejo, tu libro Vallejo y el dinero, ¿sí? Porque está esta cuestión, digamos, está esta cuestión de pensar... Uy, me están... desactivar el WhatsApp de la compu. Perfecto, pues me envían los WhatsApp y sale todo en vivo. Está la cuestión de la figura de Vallejo, que también está la cuestión del indigenismo, digamos, ¿no? Digamos, del indigenismo en Vallejo, pero quería pensar o que te metas un poco en la cuestión de, porque claro, vos ahí digamos, planteás que la ruptura de las vanguardias latinoamericanas tiene que ver con el criollismo, tiene que ver con, digamos, pensar la identidad nacional en muchos aspectos, con esta cuestión de fonética identitaria, pero en Vallejo, digamos, lo que vos lees en Vallejo como carácter vanguardista, tiene que ver también con, digamos, la economía política, ¿no? O sea, vos planteás en Vallejo, y sobre todo la cuestión del guano, ¿no? Y la cuestión de cómo se poetiza, ¿sí? Bueno, tiene que ver digamos, con lo nacional, con la identidad nacional, cómo se poetizan problemas políticos y problemas económicos dentro del poema, ¿no? Es decir, cuando agarrás, creo que tomás el poema número 1 de Trilce, donde aparece el guano, y ahí hay un vínculo con los 7 ensayos de interpretación nacional, digamos, de Mariátegui, que también aparece el guano. Entonces me gustaría en realidad que nos hables de Vallejo y qué significa Vallejo para la vanguardia, de alguna manera. Sí, te agradezco mucho, Enrique, la pregunta porque me ayudás a poder encuadrar mejor lo que dije, porque estoy pensando al mismo tiempo, estoy hablando al mismo tiempo que estoy pensando. El hecho de que la vanguardia latinoamericana esté remontándose al pasado colonial es porque lo hace de una manera crítica y eso no excluye que la vanguardia latinoamericana no sea también como la vanguardia europea, una vanguardia disruptiva de quiebre y de ruptura. Cuidado, cuidado con esto. Es decir, en todos los escritores vanguardistas latinoamericanos vamos a encontrar esa ruptura, ¿no es cierto?, con las prácticas, digamos, de la burguesía y de la moralidad, etcétera, etcétera. Lo que hace es una inmersión al pasado, a la historia, para criticar el colonialismo como, digamos, un reaseguro corrosivo del papel crítico que tiene el arte, a partir de la vanguardia. Es otra manera de pensar la vanguardia. Por ejemplo, esto puede quedar un poco mejor establecido. Yo siempre le digo a los alumnos, ¿cuándo empieza el siglo XX? Erich Hobsbawm dice que el siglo XIX termina en 1914 con la Primera Guerra, pero eso es para Europa. Entonces yo siempre le digo a nuestros alumnos, ¿cuándo empieza el siglo XX en Latinoamérica? Y
esta es una hipótesis mía, ¿no? Pero el siglo XX comienza en 1898. Nosotros empezamos antes el siglo XX en América Latina. ¿Por qué? Y porque cuando gana la guerra Estados Unidos, cuando España pierde las colonias y se produce el nuevo eje geopolítico, ¿no es cierto?, que pasa a manos de Estados Unidos, cosa que ya había pronosticado José Martí. Si no hubiera sido por José Martí, que está en las entrañas del monstruo, o sea, que está en Nueva York, que ustedes saben que muere en campo de batalla cuando todos le decían que él no tenía que luchar, porque José Martí era un ideólogo, era el que preparaba la revolución, no tenía que tomar las armas, y muere apenas entra, digamos, en la batalla. Pero más allá de eso, cuando ocurre la guerra, la primera guerra, ya evidentemente Estados Unidos está afianzado como el imperio, pasa toda la economía de dependencia a manos de los Estados Unidos, ya no de Europa. Sobre todo estoy hablando de Inglaterra, porque toda nuestra economía de dependencia más o menos dependía, ¿no es cierto?, en el siglo XIX de Inglaterra. Y después pasa a Estados Unidos. Recuerdan también que Alain Badiou dice que el siglo XX es el siglo más corto y soviético, porque comienza con la Revolución Rusa y termina con la caída del muro. Ahora, esto es interesante pensarlo como hipótesis, que el siglo XX en América Latina comienza en 1898, porque realmente esto hace posible la Revolución Mexicana de 1910, terminando con el porfiriato de 30 años en México. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las condiciones que se dieron para que haya, digamos, una revolución en México en 1910, antes, ¿no es cierto?, que la primera guerra que vaticina Erich Hobsbawm, ¿no?, etcétera, etcétera? Por lo tanto, yo creo que hay una serie de relaciones, de diagnósticos y de pronósticos martianos que tienen que ver con nuestra particular historia y con la relación nefasta, ¿no?, de injerencia que comienza a tener Estados Unidos, ¿no es cierto?, desde la doctrina Monroe a los congresos del panamericanismo, que se celebra ¿no?, en 1915 en Washington, y donde evidentemente ustedes piensen que cuando, esto es importante saberlo, la revista de Avance es una revista, la gran revista vanguardista de Cuba, ¿no es cierto?, de La Habana, 1924-25, tiene que ver porque cuando Cuba recupera, ¿no es cierto?, cuando se emancipa finalmente, es una emancipación muy amarga la de Cuba, porque se independiza de España, pero inmediatamente comienza a depender geopolíticamente de Estados Unidos. Y cuando la primer generación republicana hace la Constitución, yo creo que ustedes han oído hablar de la enmienda Platt, ¿no? La primer generación que hace la Constitución de Cuba introduce la enmienda Platt, que dice que si hay algún conflicto interno en la nación, la flamante, reciente nación cubana, lo va a definir el embajador norteamericano en La Habana. O sea que de la enmienda Platt de los primerísimos años del siglo XX a el bloqueo cubano, ¿no es cierto?, de Estados Unidos hasta el día de hoy, por supuesto que después la enmienda se puede, digamos, arreglar un poco, pero después viene el bloqueo. Realmente nosotros como siglo en relación con Estados Unidos comenzamos antes que Europa, por una serie de razones que eso tienen que ver precisamente también
con la cuestión estética, con la cuestión estética. Y acá viene, y acá creo que podríamos introducir esa primer pregunta que nos hacíamos, Quique, si es posible una vanguardia después de las vanguardias históricas. Ese es un tema que siempre, digamos, vuelve a aparecer, ¿no es cierto? Peta Bürger dice que en realidad no es posible una segunda vanguardia, porque las vanguardias no pueden repetirse, pero sí entendemos que si la vanguardia latinoamericana pudo ser posible porque existió la Revolución Mexicana, la reforma universitaria, los movimientos proletarios, obreros, anarquistas, con, digamos, acompañados en ese momento por una burguesía o por una clase media, ¿no es cierto? Bueno, mi hijo el doctor, ¿no? De Florencio Sánchez, es decir... Sí. Enrique, cortá el video, la imagen por ahí, retomamos el audio. Clases medias o clases bajas Estaba obreras ya van a tener... Sí. Sí. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, sí. No, que quiero decir que no solamente la Revolución Mexicana, no solamente la reforma universitaria, sino los movimientos de lucha obrera, las campañas de alfabetización, el ascenso, porque la reforma universitaria no fue únicamente una reforma estudiantil, un movimiento estudiantil, ¿no es cierto?, para reformar los planes de estudio, también para reformar los planes de estudio, pero estaba en consonancia con conflictos sociales y con mejoras sociales que tenían que ver precisamente con ese haz, ¿no?, de movimientos políticos y sociales antioligárquicos, antiimperialistas, ¿no?, populares, que por supuesto estaban en efervescencia, que por supuesto terminan con Wall Street en 1930, ahí digamos con esa caída, ¿no es cierto?, de la economía mundial, comienzan en América Latina más o menos, ¿no es cierto?, los golpes militares, ¿no es cierto?, que ya había habido golpes militares, pero comienzan a sistematizarse más, y me parece que ahí es un momento muy, muy propicio para que la vanguardia emerja, ¿no es cierto?, en consonancia con estos movimientos sociales y políticos, aún cuando muchos textos de la vanguardia, ya sean literarios, ya sean teatrales, ya sean incipientemente, digamos, cinematográficas, ¿no es cierto?, pictóricas, por supuesto, no tengan o no están necesariamente en relación, pero son esas cuestiones políticas y sociales las que la hacen posible. Si ustedes leen Urbe, que es el superpoema bolchevique en 5 cantos, no es un texto panfletario, no es un texto sumamente político que uno pueda ver que está hablando de la revolución. Hay menciones, hay alusiones, pero es, digamos, un texto que está revolucionando y que está rompiendo con normas académicas, con normas, ¿no es cierto?, estéticas. Yo quiero decir esto, quiero ser claro, en el sentido de que, por eso retomo la frase de Julia Kristeva, la revolución du langage poétique, es decir, llevar la revolución al ámbito de la lengua. Por eso, digamos, los grandes escritores hacen ahí primero la revolución. Jules Solar crea el neocriollo, la panlengua, la fonética criollista de Oliverio y de Borges, Vallejo, no tanto en Trilce, pero en Los Heraldos Negros trabaja con los quechuismos,
Zóngoro Cosongo de Nicolás Guillén, tratando de remedar una lengua, inventar una lengua africana a partir de una fonética basada, ¿no es cierto?, en la percusión. Zóngoro Cosongo no significa nada y a la vez, digamos, es África, es inventar una lengua, ¿no? Por lo tanto, me parece que no tenemos que perder de vista que aún cuando tengamos ejemplos realmente evidentes y elocuentes de las transacciones que existen entre la vanguardia estética y la política en el muralismo mexicano, por ejemplo, en Diego Rivera, etcétera, no tenemos que dejar de ver que precisamente lo que es revolucionario, vanguardista, iconoclasta, inconformista, transgresor, es lo que está ocurriendo en el plano de la lengua. Macunaíma, de Mario de Andrade, el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, es decir, cómo se maneja precisamente la lengua. Hay una sección del libro de 1925 de Oswald de Andrade, que se llama Pau Brasil, que se llama Poemas da Colonização, es decir, poemas de la colonización. Y ahora bien, y ahora sí, Enrique, te puedo responder a esa pregunta a partir de estos lineamientos, ¿no?, yo diría estético-políticos. Como la vanguardia latinoamericana es corrosivamente crítica con los procesos políticos del pasado latinoamericano, porque ocurre esto, deja entrar en su poesía, en sus poéticas, la materia prima de las economías políticas de cada país. Es decir, el guano en Vallejo, el Pau Brasil en Oswald de Andrade, la caña de azúcar en Nicolás Guillén. ¿Por qué? Porque son la materia prima. Hay un verso, hay un poema en Fervor de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges, que habla de la carnicería, o sea, que habla de la carne argentina, es decir, de aquello que es la materia prima de cada país. Por lo tanto, hay una gran crítica. La vanguardia critica, es decir, es como un primer pliegue, yo diría, crítico de la economía capitalista en el continente, porque ya el capitalismo con la Primera Guerra quedó afianzado, ¿no? Por supuesto, en manos ahora de Estados Unidos. Pero es muy interesante cómo aparece la economía política, porque uno habla siempre de la relación entre el arte y el archivo histórico, el arte y el archivo social, el arte y el archivo antropológico, ¿no? Y a mí me interesa el arte y el archivo económico. Claro. Me interesa cómo aparece la manifestación artística en relación, por eso, digamos, trabajé en Vallejo el dinero como la mercancía de las mercancías de una economía monetaria como el capitalismo, ¿no? Pero puedo hablar, digamos, del Pau Brasil. El Pau Brasil es importante porque es una materia prima es fundamental, porque del palo Brasil se saca la tintura, es decir, nada menos que la tinta, que tiene que ver con la literatura y que tiene que ver con la escritura, ¿no es cierto? Y realmente el Pau Brasil era una materia prima muy, pero muy codiciada, porque toda la tintura, ¿no es cierto?, que usaba Europa provenía del Pau Brasil, lo mismo que la caña de azúcar, lo mismo que el tabaco, el tabaco. Por lo tanto... Enrique, te interrumpo. Hay una pregunta acá que hizo Adrián Ponce y que tiene que ver un poco con la tensión de lo que planteás, ¿no? La tensión entre la relación entre política y estética en las vanguardias, ¿no? Es decir, esta cuestión, él habla del caso de Pablo Palacio. Sí.
que era alguien socialista y al mismo tiempo se negaba justamente a, en su obra y en su escritura, digamos, adoptar si se quiere, un lenguaje transparente. Digamos, esta cuestión de ser, de al mismo tiempo, digamos, eh, eh, digamos, políticamente adoptar una posición, digamos, socialista, digamos, que tiene que tener una suerte de lenguaje comunicable para cooptar a las masas, y al mismo tiempo una obra digamos, que de algún modo sería opuesta al lenguaje político, digamos, a la transparencia del lenguaje político. ¿Cómo ves Sí. esta tensión a veces Bueno, entre las vanguardias? no, claro, es una tensión muy común entre los escritores vanguardistas. Vallejo, igual que Pablo Palacio, en otro orden, son poetas o escritores o prosistas herméticos. Claro, Estarían en la antípoda de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht decía que no concebía la posibilidad de que sus poemas no fueran claros, en el sentido de claro, cartesianamente claros, con ideas claras y distintas, es decir, que todo el mundo entienda ese poema, porque Bertolt Brecht entendía que el arte era para todos y que todos tenían que entenderlo. Esa era el gran, yo diría, esfuerzo. La lírica de Brecht es absolutamente genial. Ustedes habrán escuchado alguna de las letras porque Kurt Weill, muchos les puso letra, ¿no es cierto? Y aparece mucho en el teatro de Bertolt Brecht está continuamente atravesado por canciones escritas por él. Pero yo estoy hablando del Bertolt Brecht más que dramaturgo, que también incluye la poesía, al Bertolt Brecht poeta. Y el Bertolt Brecht poeta no permitía que la poesía se vuelva hermética, porque quería que todo obrero entendiera de cabo a rabo lo que el poema decía. Ahora, no es el caso de Vallejo en Trilce. Vallejo en Trilce es absolutamente hermético. No todo Trilce es hermético, pero gran parte es hermético. El hermetismo en Poemas Humanos y en España aparta de mí este cáliz, el hermetismo no desaparece en Vallejo, no desaparece, se atenúa bastante, pero siempre se mantiene. Pero son dos concepciones distintas, ¿eh? Son dos concepciones distintas y lo mismo le pasa a Pablo Palacio, ¿no? Me parece que allí no debemos confundir, ¿no es cierto?, lo que el arte puede suscitar más allá, y acá me das pie para decir otra cosa que es fundamental en la vanguardia, que la obra de arte vanguardista, el artefacto vanguardista, no está hecho para ser comprendido. El sentido no es el principio constructivo, no está escrito para que nosotros lo entendamos o comprendamos. Esa es la gran novedad, porque ¿qué es la vanguardia? La vanguardia es ese efecto sorpresivo, lo que los formalistas rusos denominaban ostranenie, el extrañamiento, o Bertolt Brecht decía el Verfremdungseffekt, el efecto de extrañamiento, ¿verdad? Tiene que tener un matiz, o la obra de arte vanguardista descolocaba precisamente, ¿no?, ese efecto de shock sorpresivo, imprevisible, inesperado, porque no quería volver a restablecer el sentido tradicional de una obra de arte, sino producir un efecto en el espectador. Es como que la vanguardia rompe el instructivo. Uno, para jugar, si uno tiene un juego de mesa, lo primero que tenemos que hacer es aprender el instructivo. Ahora, la vanguardia te sustrae
el instructivo, te la tenés que arreglar. Duchamp te pone un urinoir, ¿no es cierto?, en un museo, y te pone abajo el nombre, ¿no es cierto?, del autor, y vos lo ves y empezás a ver ese objeto como una obra de arte. Bueno, esto es un tema discutible, ¿no es cierto? A mí me tocó ver en París, no sé si conocen a este artista llamado Cristo, cuando envolvió el Pont Neuf en París, creo que fue en el 86, 85, con kilómetros de tela, kilómetros y kilómetros de tela, forró, envolvió todo el Pont Neuf, ¿no es cierto?, en París, y fue impresionante, porque ahí te empiezo a responder, Quique, si es posible la vanguardia. Los formalistas rusos decían que nosotros estamos tan automatizados en la vida alienada que vivimos que ya no percibimos a las cosas. Ahora, cuando Cristo, que se llama así este artista, creo que es de origen búlgaro, forró el Pont Neuf, todo el mundo a la mañana se encontró con que volvía a percibir como nuevo el Pont Neuf. O sea que el arte es la posibilidad de desautomatizar, digamos, lo que está anestesiado, y uno comienza a volver a ver el objeto. Ahora, cuando yo hoy hablaba de la Revolución Cubana, Enrique, lo que quería decir era que pese a que Peta Bürger, que es un europeo y que piensa las vanguardias europeas, me parece que en Latinoamérica hubo esa posibilidad, al calor de la Revolución Cubana, de volver a pensar en una segunda vuelta o en un retorno, ¿no es cierto?, de la vanguardia. ¿Pero por qué? Porque la Revolución Cubana hizo posible volver a poner en tensión el arte con la política. Volver a ponerlas en tensión no significa, digamos, volverse un intelectual orgánico. Hubieron muchos intelectuales que se volvieron orgánicos, pero el artista tuvo la posibilidad de encontrar el terreno fértil, abonado, para que se pueda volver a dar la vanguardia. La vanguardia no se puede dar, digamos, de por sí, por generación espontánea. Tiene que darse ciertas condiciones en el contexto, ¿no? Voy a interrumpir un minuto nada más porque necesito encender la luz. Esperen. Entonces, por eso yo les decía hoy, ¿es posible la vanguardia? Yo me acuerdo que cuando vi el Pont Neuf envuelto en género y sentí una emoción tan grande